Buenos días. Cori Taxan Legal les da la más cordial bienvenida a nuestra videoconferencia Ciberseguridad en las Empresas. Hoy en día vivimos en un mundo tecnológico y con la situación actual, la tecnología se ha vuelto parte importante de nuestra vida, ya que no solo tomamos clases, trabajamos, hacemos pagos, etc. Pero ¿te has puesto a pensar en la seguridad de nuestros datos, no solo personales, sino empresariales? Para hablarnos de este tema tan importante, tendremos la presencia de el maestro Miguel Camacho, quien cuenta con 25 años de experiencia en el ámbito de TI. El maestro Rubén Becerril, ejecutivo de TI y negocios con 20 años de experiencia en consultoría. El doctor Juan José Luis Cisneros López, director de TI, Casa de Bolsa Finamex, presidente del Consejo de Seguridad de Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. La maestra Erika Saucedo, profesional con 17 años de experiencia en seguridad de la información, brindando servicios para muchas empresas mexicanas. Y del licenciado Isaí Velázquez, quien es arquitecto de software de Fractal Insight. Les recordamos que si cuentan con alguna pregunta, favor de escribirla en el chat. Le cedo la palabra al licenciado Isaí. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Isaí Velázquez. Como bien lo dijo mi compañera Alba, soy arquitecto de software de la empresa Fractal Insight Development. Esta empresa es relativamente joven, pero prácticamente está arropada por un conjunto de empresas que es el corporativo de Cori Taxan Legal, el cual tiene más de 20 años en el tema contable y en realizar outsourcing o payrolling. Nosotros prácticamente somos el soporte tecnológico de todo el corporativo, en el cual también, como los comerciales mencionaban, ¿no? Ofrecemos el RP, un sistema que tenemos, que ofrece contabilidad, nómina y facturación. Un segundo. A la vez también tenemos mantenimiento preventivo y correctivo de los PCs o el equipo de cómputo. Sin duda alguna, como dijo nuestra compañera Alba, ahorita el tema es ciberseguridad. Muchas preguntas nos salen a relucir en ese entonces, ¿no? ¿Quién, o más bien, qué empresas son las que van a tener acceso a mi información? Entendemos que la información actualmente es lo más importante, es prácticamente el nuevo petróleo o el oro de esta nueva era. Tener información me permite a mi empresa tomar decisiones, darle una directriz hacia dónde va el negocio, o para saber explotar correctamente la información. Bueno, otra de las dudas es, por ejemplo, cuando mi negocio va creciendo o incrementándose, ¿tengo yo la suficiente infraestructura para poder albergar toda esa información, hacer los respaldos correctamente, asegurar mis datos de la manera eficiente, tener un firewall que me impida ciertos ataques, tener una infraestructura que sea escalable y altamente disponible? Pues bueno, pues prácticamente para eso existimos nosotros o empresas de tecnología, como en este caso es Fractal Insight. Y pues todo esto, las particularidades y generalidades del tema de ciberseguridad, pues nos los van a ofrecer nuestros ponentes, nuestros invitados actualmente, al cual les cedo la palabra y le doy la bienvenida al maestro Camacho. Muchas gracias, Isaí. Muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Denme la oportunidad de compartir nuevamente la presentación. Y les pido si me confirman, si la ven, por favor. ¿Ya la ven? Sí, sí se ve. Gracias. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias y muy buenos días a todos. La verdad es que es un gusto estar aquí con ustedes.
y sin duda la oportunidad de poderles compartir lo que está sucediendo en el ámbito de tecnología, lo que viene, estas perspectivas que vemos que van a suceder a partir del 2021, y de ahí después adentrarnos a temas ya muy de tecnología, sobre todo el tema que nos ocupa hoy, que es el tema de ciberseguridad. Antes de abrir boca en esos temas, me gustaría compartirles algunas cosas que muy probablemente ya sabemos, pero quisiéramos nuevamente volverlas a platicar. Sabemos que las vacunas están por llegar, estamos ya en un proceso de prueba, de temas ya de pilotos y algunos calendarios que el gobierno nos ha puesto. Sin embargo, hay una gran expectativa en saber si esto va a funcionar o no va a funcionar, lo cual nos va a alargar muy probablemente esta forma de trabajar que la pandemia a partir de marzo nos puso a todas las organizaciones, del tamaño que sea, en trabajar de una manera distinta, pero sobre todo a distancia. ¿Y eso qué nos lleva? Que tanto la educación como el trabajo, sin duda, recibieron y van a tener que seguir recibiendo una actualización necesaria en todas sus industrias. Tenemos que trabajar de forma diferente y sobre todo muy basado en tecnología. ¿Quién no ya ha experimentado el hecho de trabajar ya con sus equipos desde su casa a estas alturas? Ya es un commodity o es algo que ya es una realidad. Lo que va a disparar de ahí es que van a existir muchísimos emprendedores que van a necesitar esta tecnología como un medio para lograr llevar a cabo su forma de trabajar e incluso hacerlo de manera distinta. Pero sin duda debe ser muy seguro esta forma de hacerlo porque está en riesgo todos los datos y la información que es privilegiada. Y por otro lado, la reducción del tráfico en nuestras áreas de trabajo, en las tiendas, en todos los outlets y todo lo que existe en el medio que estábamos acostumbrados, sin duda se va a reducir. Y esto nos abre un ámbito de oportunidad en el comercio electrónico, porque sin duda esto va a ayudar considerablemente a que ofrezcamos nuestros servicios de manera distinta y al mismo tiempo podamos tener una nueva forma de trabajar y de ofertar nuestros productos. Hay empresas muy grandes que ya venían trabajando en ello y que, bueno, hoy soy punta de lanza, pero muchas de nuestras organizaciones tenemos que llegar a ello. Así como Core y Fractal es parte también del ejercicio que está haciendo para poderles ofrecer a ustedes esta dinámica de trabajar de manera distinta. Y por eso estamos preocupados en que conozcan qué es este tema de seguridad y por qué deberíamos de enfocarnos en ella, ¿vale? Por esta razón, al replantear su forma de trabajo y la pandemia, la pospandemia que realmente va a suceder después de que tengamos ya las vacunas y que veamos que trabaja, ya nada va a ser igual. Como sea, esta pandemia llegó para quedarse y va a disparar estas formas de trabajo que vuelvo a reiterar, y a lo mejor voy a ser muy repetitivo y pues porque es el tema. La seguridad de información en todo nuestro ámbito va a tener que ser un tema súper relevante en todo lo que realizamos, en todos los proyectos que vayamos a proponer y toda nuestra oferta de negocio. Sin duda, las nuevas generaciones ganaron esta batalla porque son las que ya venían empujando en trabajar de manera distinta. ¿Quién no ha escuchado los que los millennials de repente no entendíamos su dinámica de trabajo o esa facilidad con la que querían trabajar en un lado y en otro? Y ciertas organizaciones estábamos todavía muy embotados en trabajar en nuestras oficinas y esos grandes consorcios. Hoy eso, la realidad es que ya se vuelve algo que puede quedarse ajeno. No dudo que va a seguir existiendo, pero la forma de trabajo va a ser distinto y estas generaciones ya están preparados para ellas y entonces eso es lo que van a exigir. Van a exigir esos tiempos de respuesta, su paciencia y su tiempo de respuesta no es el mismo que teníamos en algunos momentos algunos de nosotros, así que tenemos que ir trabajando para empatarlos a ellos, alcanzarlos en algunos casos y sobre todo estar muy de la mano con estas nuevas generaciones, ¿no? Y por último, antes de pasar al otro tema, ¿cuál va a ser la tecnología de moda para el próximo año? Realmente creo que no hay esa respuesta, pero la respuesta que sí les podemos dar va a ser aquella en la que nos sintamos cómodos, nos sintamos seguros, nos sintamos protegidos y que responda a nuestras necesidades. Todos aquellos negocios que vayamos a realizar, proponer, intercambiar y que de alguna manera Fractal y Cori están para
para ofrecerles ese servicio, tienen que ser muy, muy dispuestos a estar disponibles en todo momento, con una transformación digital de por medio, que más adelante vamos a platicarles de ello, pero sobre todo bien seguros. La cantidad de ataques y temas que salen en el tema el día de hoy han aumentado. No es lo mismo estar trabajando en nuestras casas que en nuestras oficinas. Prácticamente expusimos el modo de trabajo de nuestras oficinas, ahora llevarlo a nuestras casas. Entonces, eso se expuso exponencialmente. Por esa razón, toda nuestra infraestructura e inversiones tenemos que protegerlas cada vez más, porque los atacantes y los medios hoy de falla aumentan y estamos más expuestos a que esto suceda, ¿no? Entonces, quería yo darles este preámbulo antes de pasar realmente a las presentaciones de los productos que les pueden ayudar a estar pendiente y a mejorar estas situaciones de las inversiones que ustedes hagan, y platicarles más adelante con José Luis, expertísimo en temas de ciberseguridad, de cómo debemos de cuidar todos estos temas, ¿no? Quisiera preguntar, no sé si hubiese alguna pregunta o algo del auditorio. Si no, ya pasaríamos a la presentación por parte de Erika Saucedo y de Rubén Becerril, quienes nos platicarán de estos productos que nos pueden proteger, y adicional, son herramientas muy, muy, muy sofisticadas, ¿no? Hola, maestro. Creo que por el momento no hay ninguna pregunta, pero bueno, les invitamos que si durante la exposición tienen alguna pregunta, la escriban en el chat. Les cedo la palabra. Hola, buenos días a todos. Soy Rubén Becerril, mucho gusto. Nuestro compañero Edgar Cortés nos va a ayudar a compartir una breve presentación para contarles un poco sobre la importancia de proteger la infraestructura técnica central, ¿no? El tema de seguridad informática es realmente muy amplia. Hay muchos aspectos que, como comentaba Miguel, se deben cuidar, se deben proteger. Entonces, en esta ocasión nosotros vamos a platicar de cómo proteger la infraestructura técnica central y específicamente de lo que es el cumplimiento técnico. Entonces, bueno, muy bien. Como comentábamos, vamos a hablar del cumplimiento técnico, ¿no? Y que es justamente asegurar desde las bases. Vamos a hablar de cómo proteger el corazón de nuestra operación, ¿no? Entonces les vamos a dar una breve introducción, un poco como para ver de qué tamaño es el riesgo, de qué tamaño es el reto que enfrentamos. Luego vamos a hablar justamente el roadmap de cumplimiento técnico, es decir, cuál es el camino, qué es lo que se tiene que hacer. Y bueno, unas conclusiones. Les vamos a contar también cómo es que lo hacemos nosotros, ¿no? Bueno, el cumplimiento técnico se define como las actividades que permiten a una organización configurar su infraestructura en cumplimiento de las recomendaciones emitidas por entidades de estandarización, ¿no? E incluso en algunos casos son generadas por el vendedor del producto para configurar de manera segura el ambiente de control de la infraestructura para soportar las aplicaciones críticas de las organizaciones. Es decir, nosotros tenemos nuestra infraestructura en un estado, digamos, inicial, como la compramos, como out of the box, dicen, así como empezamos. Ese estado está, digamos, su configuración por defecto es insegura. Y tenemos que hacer una serie de ajustes para llevarlo a un nivel seguro. ¿Qué tan seguro? Bueno, eso depende de la organización que tengamos, el tipo de organización que manejamos, etcétera, ¿no? Finalmente, este tema del cumplimiento con estándares, no es que los estándares existan de gratis, ¿no? Sino son precisamente ya recomendaciones diseñadas, ¿no? Establecidas justamente y que tienen un reconocimiento internacional sobre cuál es el nivel de seguridad que deberíamos tener en cada una de nuestras actividades, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que se hace, ¿no? para ejecutar esta actividad? Primero, hay que identificar los parámetros para que la organización fortalezca su cumplimiento técnico.
en cada una de las piezas de nuestra infraestructura central hay diferentes sistemas operativos, diferentes tipos de bases de datos, de equipos, etcétera. Entonces, digamos como que cada uno tiene una serie de parámetros y que en cada uno puede haber una serie de recomendaciones que cuidar. Entonces, hay que identificar, ok, ¿cómo quiero estar? El segundo paso es evaluar el estado actual contra el estado deseado, ¿no? Normalmente, como les digo, la situación que vamos a encontrar en nuestros equipos, como está en la operación actualmente, hay un gap, hay una diferencia importante en algunos casos, en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, es más, déjenme decirlo, entre cómo está el equipo hoy y cómo debería de estar, ¿no? Y eso me da un nivel de riesgo, ¿no? Estoy expuesto a un nivel de riesgo y en principio tengo que saber en qué nivel de riesgo estoy. Ese es el paso 2. Luego el paso 3 es robustecer los parámetros en incumplimiento que no afecten la operación, es decir, pasar de la situación actual a la situación deseada tanto como sea posible. Esto último de tanto como sea posible es muy importante porque digamos que el ambiente tecnológico en cada compañía es muy, muy diverso en cada caso y entonces existen siempre, digamos, excepciones que es necesario conocer y tomar en cuenta, ¿no? Oye, yo estoy en el valor B, debería de tener el valor A, pero cambiar al valor A me afectaría en mi operación, no sé, de el sistema con el que pago la nómina, el sistema en el que tengo el control de mis inventarios y no puedo hacerlo. Bueno, tengo que documentar que eso ocurre y tengo que encontrar una manera de compensar que tengo, digamos, ese pequeño o gran riesgo abierto, ¿no? Y finalmente, hay que revisar los cambios a esto que tuvimos en el paso 3, es como mi estado seguro, ¿no? O el estado más seguro que puedo tener para esa parte de mi infraestructura. Luego tengo que revisar que eso no cambie, ¿no? Porque si yo lo dejo bien, pero por alguna razón el estado seguro cambia, es decir, le vuelven a mover estos parámetros, la organización vuelve a quedar experta en un riesgo y yo no tendría manera de estar consciente de ese riesgo, prevenirlo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el paso 4. Adelante, por favor, Edgar. Entonces, ¿de qué tamaño es este tema? Bueno, pues es realmente muy preocupante. México, a nivel global, es el 9º país más afectado por el crimen cibernético, con 605 casos reportados. Solamente, en América Latina solamente Brasil, y bueno, porque es más grande, ¿no? Está arriba de nosotros en ese sentido. Ahora, esos son los casos reportados. Yo les podría asegurar que hay más, ¿no? Hay muchos más. Entonces, es un tema verdaderamente preocupante. Cada uno de estos casos puede tener un impacto terrible en cuanto a la seguridad de los datos de nuestros clientes, nuestros colaboradores, el impacto reputacional de la marca. Todos hemos visto, ¿no? Periodicazos y con algunas de las marcas más importantes, de las empresas más fuertes de cualquier sector, ¿no? Últimamente el sector financiero ha sido, por ejemplo, muy blanco de muchos ataques, pero la verdad es que cualquiera está expuesto. Adelante, por favor. Entonces, el impacto de todos estos ataques se estima en $6,000 millones para 2021, ¿no? Globalmente tuvimos casi 500,000 de incidentes de ciberseguridad en 2019. Y aquí, bueno, hay realmente dos motivos importantes para hacerlo, ¿no? 71% es por dinero. Seguro que han escuchado ustedes los ataques famosos de ransomware, que al final tienen que ver con o me pagas una cantidad de dinero o expongo tu información o te vulnero de alguna forma, ¿no? Después de que ya se perpetró el ataque exitosamente y ya hubo una fuga de datos. Este es el principal. Y 25% fueron con fines de espionaje, ¿no? Entonces, pues hay muchos intereses y hay personas profesionales con una gran cantidad de herramientas a su disposición, con muchos conocimientos y que están todo el tiempo constantemente buscando cómo vulnerar organizaciones. ¿Por qué? Porque es rentable, porque hay negocio. Y mientras haya
posibilidad de hacer negocio, es un tema que no va a parar. Adelante, por favor. Ahora, ¿cómo lo hacen? Bueno, el top 3, ¿no? de estos casos de robo de información están entre hackeo directo, es decir, una actividad, ¿no? de penetración y de escalación de privilegios, de robo de credenciales, de acceso a información directamente sobre los equipos, directamente sobre la infraestructura. 22% que recurrió a ingeniería social. Este es otro aspecto muy importante. Esto de ingeniería social, es decir, que le lavan el coco, como se dice coloquialmente, trabajan fingiendo ser quien no son, fingiendo ser un cliente en problemas, fingiendo ser un proveedor que no encuentra su clave, fingiendo ser, maquillan una situación y utilizan a las propias personas que están dentro de las organizaciones para ir abriendo puertas y consiguiendo información y así vulnerarla, ¿no? Entonces, ese también es un aspecto que no es de lo que nosotros vamos a abordar ahora, pero que es importante, y el 17% correspondió a malware. Adelante, por favor. Aquí algunas cifras todavía más preocupantes, ¿no? Hay veces que se identifica un robo de información o el tiempo promedio es de 206 días. Imagínate lo que puede pasar en 206 días desde que ya te robaron la información, ¿no? ¿Qué tanto uso se pudo haber hecho? ¿A quién se pudo haber vendido? Etcétera. Y tú sin saber, ¿no? Y desde que sucede hasta que se contiene puede pasar 314 días, o sea, casi un año, ¿no? Por otro lado, un 34% de las 11,000 vulnerabilidades cibernéticas no tiene un parche conocido, ¿no? Hay luego como una concepción errada, ¿no? Que tenemos por ahí de, bueno, es que con que yo esté al día en los parches de seguridad, pues yo estoy bien. Bueno, este número nos demuestra que, por supuesto que tenemos que estar al día en los parches de seguridad, pero aún así eso no es suficiente y es tan simple como que la mayor parte de los parches justamente se hacen, ¿no? Tiempo después de que la vulnerabilidad fue descubierta y muchas veces explotada. Entonces, es un dato importante a tener en cuenta, ¿no? En el 63% de las compañías, los datos estuvieron potencialmente comprometidos en los últimos 12 meses por culpa de una vulnerabilidad de hardware. Imagínense, vean el tamaño de esto, ¿no? 6 de cada 10 compañías, 6 de cada 10, así es más de la mitad, ¿no? Durante el último año, cualquiera que conozca estas vulnerabilidades podría haber tomado los datos. Esto es gravísimo, ¿no? 65% de los grupos cibercriminales utilizan spear phishing como su principal vector de infección, ¿no? Y se estima que el 100% de las grandes compañías, es decir, del top 500 del mundo, de la lista Fortune, tendrá un CISO, un Chief Information Security Officer, o posición equivalente para 2021. Es decir, se le está finalmente dando la importancia que corresponde al tema de ciberseguridad como una posición que debe reportar directamente a la dirección general para que realmente esté empoderada para tomar las acciones necesarias y prevenir este tipo de riesgos de los que estamos hablando. Adelante, por favor. Bueno, aquí cedo la palabra a Erika Saucedo, quien realmente es pues, la experta de verdad en ciberseguridad. Gracias. Perfecto. Buenos días, muchas gracias. Una disculpa por estos ruidos. Bueno, pareciera que los números que nos comenta Rubén son verdaderamente catastróficos. Y pues
la realidad es que sí ocurre así. Desafortunadamente, hemos y estamos muy acostumbrados que la parte de seguridad es un tema que se va compensando, tal vez poniendo un firewall, tal vez poniendo un IPS, poniendo una serie de elementos alrededor de lo que ocurre dentro de nuestra organización, que, aunque pueden ayudar, definitivamente todos estos elementos son elementos que se conocen como controles compensatorios, un control que compensa una brecha conocida. ¿Qué es lo que pasa en las organizaciones habitualmente? En las organizaciones, en lugar de cerrar lo más que se pueda nuestras bases y posteriormente poner el control compensatorio, como es un firewall, como es un IPS, como es herramientas de monitoreo, tomamos esto como un control central y control principal. Entonces, ¿qué pasa? Entre más grande es nuestro riesgo residual, pues más difícil va a ser que estas herramientas operen adecuadamente para cerrar todos los casos que tenemos abiertos desde las bases. Entonces, es el primer elemento que tenemos y que estamos acostumbrados a hacer como organizaciones, poner cosas alrededor para tratar de mitigar un poco los riesgos asociados al tema de seguridad. Hay un dato espeluznante desde mi punto de vista que hace más o menos 2 años se comentaba que el 96% de las brechas de datos, hablemos de elementos que ya se metieron a la infraestructura, ya se llevaron los datos. Imagínense que el 96% de las brechas de datos pudieron evitarse con controles básicos del propio sistema operativo, de la propia base de datos. Entonces, justamente eso es el tema que nosotros queremos cubrir. ¿Cómo le hacemos para que nuestros propios sistemas se defiendan solitos para que en caso de que mi control compensatorio falle, pues yo tenga un sistema operativo, una base de datos, un servidor de aplicación, un servidor web robusto? Entonces, esto se hace a través de un término específico que vamos a denominar robustecimiento o hardening, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace con este proceso de robustecimiento o hardening? El primer tema, y lo comentó muy bien Rubén, cada una de las organizaciones es diferente. Es diferente la forma en la que operan, la forma en la que desarrollan. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los parámetros o cuáles son los elementos que van a necesitarse para que yo pueda llevar a un nivel adecuado, razonablemente adecuado, mi sistema. Ese es mi primer punto. Entonces, aquí partimos de que tenemos una serie de elementos por cada uno de los tipos de plataformas que se van a poder configurar. Entonces, vamos a hacer una analogía con que imaginemos que yo quiero comprar una casa o voy a comprar una casa. Entonces, lo primero que voy a hacer para mantener esta casa protegida es, pues, identificar el vecindario, ¿no? Es la primera parte que voy a hacer. Dependiendo del vecindario en el que esté, pues yo voy a decidir si voy a poner una reja electrificada, si voy a poner una chapa de alta seguridad, si tengo que ponerle barrotes a mis ventanas, si es que está en un primer piso, al interior si voy a poner un sistema de detección de humo y una serie de cosas. Entonces, es lo primero que yo tendría que hacer, identificar, dependiendo de dónde va a estar esa casa, tengo que identificar cuáles son los parámetros que me van a servir para mitigar el riesgo, y hablemos siempre de mitigar el riesgo. Ningún sistema va a estar 100% seguro. Sin embargo, entre más cositas le pongamos, evidentemente lo que vamos a hacer es disminuir o la probabilidad de un ataque o el impacto de un ataque. Entonces, este primer punto, básicamente lo que hacemos es, ok, estoy en una ubicación de alto riesgo, pues son todos estos elementos que voy a necesitar para mi casa. ¿Ok? Esa es la primera parte que hacemos la analogía de documentación de estándares mínimos de seguridad. Si lo mapeamos a la parte de infraestructura, pues ya tanto los fabricantes de software como organismos internacionales
han definido una serie de parámetros que para cada una de las plataformas se tiene que utilizar para justamente mantener más seguro ese sistema. ¿Por qué no viene así de fábrica? Es la primera pregunta que nos podríamos hacer. Pues la realidad es que el sistema viene lo suficientemente abierto para que en la generalidad pueda operar razonablemente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestra función inicial como personal de TI o de seguridad? Pues garantizar que antes de que un equipo se ponga en producción, podamos primero identificar todos estos elementos y después de que ya identificamos todos estos elementos, pues aplicarlos. Entonces, como les decía, no es lo mismo tener una casa que está en una población de alto riesgo de criminal que tenerla en una donde es más razonable ese riesgo. Entonces, lo mismo ocurre con una infraestructura que está expuesta a Internet o una infraestructura que está dentro de una red interna completamente separada, como puede ser algún core bancario que habitualmente está dentro de una red completamente separada. Entonces, primer punto es qué plataforma tengo, dónde va a estar ubicada, entonces qué parámetros voy a elegir para robustecer esta plataforma. Siguiente paso, me entregan la casa. Entonces ya me entregaron el equipo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues ver si todo ese listado que yo tenía como un ideal de temas de seguridad, pues lo va a cumplir esa casa que me están entregando. ¿Tengo o no tengo la reja electrificada? ¿Tengo o no tengo los barrotes en las ventanas? ¿Tengo o no tengo la chapa de seguridad? Exactamente pasa lo mismo con la evaluación. Me entregan un servidor, tengo que identificar cuál es el estado actual. Es decir, validar parámetro por parámetro si cada uno de estos parámetros está en cumplimiento o en incumplimiento respecto a ese ideal al que yo quiero llegar, ¿ok? Más o menos para que se den una idea, desde hace un poquito más de un par de años, la Comisión Nacional Bancaria de Valores solicitó que la infraestructura, pues ya anteriormente decían, con que hagas un análisis de vulnerabilidades periódicamente, con eso estamos tranquilos. Desde hace un par de años, lo que hizo fue establecer elementos de métricas donde dicen, a ver, todos tus equipos que entran dentro del proceso bancario deben tener asociado, todas tus plataformas deben tener asociado un estándar mínimo de configuración basado en estándares internacionales. Entonces, nos vamos al punto 1. Debes tener uno para cada plataforma. Y 2, tus equipos tienen que estar en cumplimiento de al menos 85%. Si estás entre el 80 y 85%, estás en riesgo alto. Entre el 85 y 90%, estás en riesgo medio y más allá estás en riesgo bajo. Entonces, ¿qué es lo que ya nos piden? Ya nos dicen, tienes que alinear un estándar, punto número 1, y punto número 2, tienes que ver cómo estás en cumplimiento. Obviamente, ¿cuál es el resultado de eso que saqué como una evaluación? Pues ahora dime, ¿cómo le vas a hacer para llegar a un nivel de un 95% que ya se considera un riesgo bajo? Para eso entramos al último elemento, que es la parte de robustecimiento. En la parte de robustecimiento es un tema muy simple. No tenía por ejemplo, la chapa de seguridad. Entonces, tengo que ver si lo puedo poner sin tener una afectación específicamente a la operación de mi casa. Imagínense que hablamos de que estábamos solicitando sistemas de detección y mitigación de incendios. E imaginen que tenemos una persona al interior que vive en esa casa o que va a vivir en esa casa y esa persona es alérgica a los gases que estos elementos emiten. Pues obviamente ahí tengo una excepción, no lo puedo poner, porque entonces estamos poniendo dos riesgos. Hay un riesgo de que la persona que estaba ahí le pase algo por inhalar estos gases y el otro, el riesgo de seguridad. Entonces ahí tenemos que empezar a compensar cuál va a ser, o sopesar cuál va a ser más importante mitigar. Exactamente lo mismo pasa en la parte de infraestructura.
Una vez que identificamos cuál es mi estado actual, lo que tengo que hacer es evidentemente ir revisando parámetro por parámetro para ver cuáles de esos parámetros que están en incumplimiento, si los corrijo, no le pegan a la operación. Y les voy a poner un ejemplo muy simple en la parte de infraestructura. Imaginemos que el estándar, porque ya los estándares de seguridad nos hablan de que las contraseñas deben tener al menos 14 caracteres. Y pues resulta que mi desarrollo está amarrado por código para que no puedan tener caracteres mayores a 5. Y por alguna extraña razón, la razón que ustedes quieran, está amarrada a la autenticación del sistema operativo. ¿Qué pasa? Pues la realidad es que aquí tenemos una dependencia aplicativa completamente cerrada. O corregimos el desarrollo o dejamos abierto justamente todo el riesgo de tener configurado este sistema operativo. Y nos podemos ir a algo mucho más complicado. Imagínense que la autenticación no se da por un solo equipo. La autenticación es una autenticación que se da por un controlador de dominio. Entonces, imagínense que una sola aplicación que tiene esta dependencia puede afectar a todos los equipos que están controlados por este controlador de dominio que va a tener que autenticarse de una forma muy específica. Entonces ahí tenemos que ver si es mejor sacar ese equipo del dominio, si tenemos que poner un dominio específicamente para él o si vamos a aceptar la afectación al resto de los equipos. Entonces, en la parte de robustecimiento, justamente en esas cosas vamos a ir identificando. La realidad es que no es un proceso sencillo, es un proceso complejo y sobre todo necesita un alto nivel de especialidad, primer punto, y pues conocimiento de muchas plataformas, porque en muchas organizaciones podemos tener 20, 25, 30 plataformas diferentes. Si nos vamos desde un nivel sistema operativo, nivel de base de datos, servidores web, servidores de aplicación, dispositivos de seguridad, dispositivos de telecomunicaciones. Entonces, ahora imagínense que nos hicieron manualmente la documentación de mi estándar, documentaron cómo estaban en el momento A, hicieron el robustecimiento y nos costó muchísimo trabajo y tiempo lograr llegar a un nivel de cumplimiento de un 90% con un estándar bastante razonable. ¿Qué nos garantiza que el día de mañana no exista una modificación a lo que hicimos ayer? Pues nada. ¿Por qué? Porque finalmente todo esto es administrado por un administrador de infraestructura que tiene las credenciales para revertir los elementos que se hicieron durante un periodo de tiempo donde estuvimos ejecutando el hardening. Entonces, resulta que cuando me voy a dar cuenta del siguiente, habitualmente este tipo de cosas se revisan pues tal vez cada 6 meses, cada año. Entonces imagínense, hoy hicimos el robustecimiento, el día de mañana a algún administrador no le gustó un parámetro, ¿cuándo me voy a dar cuenta que estuve en riesgo todo este tiempo? Hasta mi siguiente evaluación. Por tanto, tuve un esquema de riesgo de 6 meses. ¿Qué me garantiza que lo vuelva a corregir y que no lo vuelva a modificar? Absolutamente nada. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos como una práctica interesante? Lo que sugerimos es un monitoreo activo sobre las configuraciones que quedaron como un estado seguro para que así en el momento que se identifique algún cambio se levante la mano. Es un control compensatorio para no esperar hasta la siguiente evaluación y tener una identificación mucho más proactiva de estos cambios. Esto es como si nosotros estuviéramos revisando, si alguien va al salón de belleza, le cortan el cabello, le hacen todo lo bonito que tenían que hacer, la maquillan y demás, y yo lo que voy a hacer en el momento del robustecimiento es, te tomo una foto para ver que así quedaste y así quiero que te mantengas en el resto del tiempo. Estar monitoreando el estado ideal se va a mantener. Entonces, básicamente, este es el esquema que nosotros estamos considerando para la parte del cumplimiento técnico.
Entonces, en general, nosotros tenemos en la parte de documentación un requerimiento muy específico. Selección de estándares de seguridad alineados a estándares internacionales y recomendaciones del fabricante. Muchas empresas deciden irse por un tema de fabricante muy simple. Entonces, eso es lo que buscamos. ¿Cuáles son los obstáculos? Dependencias operativas y aplicativas no consideradas en los estándares internacionales. Resultado deseado, estándares suficientemente seguros alineados a la operación de la organización. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros hacemos de forma automatizada. Entonces, imagínense que esto habitualmente se lleva a cabo muchas horas para hacer un primer estándar. Y lo que buscamos es hacerlo en solo minutos utilizando una herramienta automatizada. Lo mismo pasa para la parte de evaluación. Nosotros requerimos conocer el estado actual de la infraestructura crítica. ¿Quiénes son mis obstáculos? Tiempo y recursos humanos y financieros requeridos para hacer el levantamiento de estado actual. Debe ser muy alto porque estamos hablando de 200, 250 parámetros por cada equipo. El resultado deseado, la identificación del perfil de riesgo de cada uno de los equipos. Por tanto, esto generalmente nos lleva muchísimo tiempo y nosotros lo que proponemos con nuestra herramienta es hacerlo a través de una herramienta automatizada. Para la parte de robustecimiento, lo mismo, aplicar el estándar de seguridad al mayor cumplimiento posible sin afectar la operación de los servidores. Los obstáculos es que cuando no tenemos un estado real de cada equipo, el robustecimiento se convierte en una tarea muy complicada, además que se requieren tiempos importantes. El resultado deseado, cumplimiento superior al 90-95 respecto al estándar definido. Y finalmente, la parte de monitoreo. ¿Qué queremos? Conocer periódicamente el estado del robustecimiento posterior a su aplicación. Por tanto, necesitamos evaluaciones periódicas para identificar cambios en las configuraciones seguras. Esto económicamente no es viable, presupuestalmente no es viable. El resultado deseado es identificar oportunamente los cambios no autorizados a la configuración de seguridad de la infraestructura. Entonces, nosotros lo que hacemos es solucionar esto de forma automatizada con muy poquitos recursos y muy poquito tiempo. Entonces, Rubén, adelante. Muchísimas gracias, Eri. Perdón que me intervenga. Muchísimas gracias, Eri. La verdad es que sabemos que esta herramienta es muy potencial y ahorita la idea es ver si hacemos un demo. Me gustaría también abrir el espacio para que José Luis Cisneros ahora nos ayude a complementar la otra parte, y si quieres ahorita regresamos con ustedes, Eri, para buscar hacer el demo y lo vean en vivo, esta gran herramienta. Si me ayudaran a dejar de compartir, por favor, Edgar. José Luis, bienvenido. Ya hicimos la presentación, pero nuevamente presentarte. José Luis es doctor en temas de ciberseguridad y un altamente reconocido experto en temas de ciberseguridad. Y bueno, de la mano de todo lo que ha hecho, los dejo con ustedes aquí a José Luis. José Luis, adelante y muchas gracias por aceptar la invitación. Miguel, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. ¿La presentación se ve? Sí, se ve muy bien. Muchas gracias. Pues Miguel, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que están el día de hoy aquí en el panel, en el foro. Pues vamos a empezar. Básicamente el mensaje que yo les traigo está alineado a que la estrategia de seguridad debe de ser algo que emane principalmente del lado de la dirección general o el comité ejecutivo o los propietarios de una organización. Entonces, haciendo un poco de análisis, ¿quién es tu enemigo? Hablemos un poquito de estrategia. Entonces, ya desde el pasado, Sun Tzu o Sun Tse, en el arte de la guerra, decía, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Sin embargo, si no te conoces a ti ni al enemigo, en cada batalla sucumbirás. La pregunta para ustedes es, ¿conocen al enemigo? ¿Saben cuáles son sus amenazas? ¿Saben cuáles son sus vulnerabilidades? La amenaza es todo el factor externo que está presionando a nuestra organización y la vulnerabilidad son aquellos elementos
que hoy en día no tenemos asegurados o en su momento, digamos, un parche en una computadora no se actualiza y entonces queda como una posible vulnerabilidad. Entonces, la parte del riesgo va a ser el impacto de que esta amenaza vulnere la vulnerabilidad y entonces nos genera un riesgo que puede ser alto, medio, bajo, pero que se va a acabar convirtiendo en un tema de dinero, de reputación, etcétera. Bien, algunos ataques que hemos estado viendo últimamente, seguramente a través de las conferencias han estado escuchando algunos de ellos, Emotet, Shadow Brokers, Petya, y seguirán realmente las estadísticas para 2020-21 son muy abrumadoras, los crecimientos han sido arriba del 40% año con año en cualquiera de las variantes de seguridad. De acuerdo al documento IDC de noviembre de 2020 de esta empresa de investigación, tienen ustedes que entender que hay algunas predicciones. De estas predicciones, acelerar la innovación es un tema fundamental. Básicamente el 50% de los presupuestos en un par de años estarán totalmente enfocados a la transformación digital. Gartner, que es el investigador más importante en el planeta alrededor de tecnologías de información, hace ya 3 y 4 años estuvo informando que las empresas en términos generales están migrando a generar productos y servicios digitales. Esto lo que está provocando entonces es que están creciendo la cantidad de espacios por donde los ciberdelincuentes nos pueden atacar. Vamos entonces a la que sigue. Otra de la segunda predicción tiene que ver con las nubes. ¿Qué quiere decir esto? Hay empresas hoy que están manejando nube híbrida y es la mayor tendencia en cuanto a tener sistemas de virtualización dentro de tus equipos de cómputo y muchos otros se están yendo con los grandes players, ¿no? ¿Quiénes son esos grandes players? Pues son Microsoft con su tema de Azure, está por allá IBM, AWS, ¿no? Que también es una parte importante, es un brazo muy importante de Amazon. Ellos, Oracle también está por ahí muy metido, son los grandes jugadores en la parte de la nube y muy seguramente en poco tiempo muchas de las organizaciones, si no es que ya desde hoy hemos tenido por lo menos o el CRM o algunos temas como Salesforce para los temas en el mismo sentido del CRM o algunos otros aplicativos dentro de la nube. El correo, ¿no? Office 365, el tema de colaboración en este año de la pandemia, pues ha sido fundamental para muchos servicios. Una tercera predicción de este mismo documento de IDC tiene que ver que la inteligencia artificial sumada con el tema de la manufactura y la industria se está viendo fuertemente abrumada en cuanto al crecimiento. Entonces, ya hay muchas organizaciones que están totalmente robotizadas, ¿no? Y esto nos trae riesgos muy importantes. Por ahí conocí una planta en Guadalajara que todo su sistema de almacenes lo tenía robotizado y en el momento que cae un ransomware le toma el control, bueno, le encripta toda la información de sus servidores, se detienen los robots y esto paró también toda la cadena de valor porque las 200 máquinas que tenían de producción pues producían, pero ¿dónde lo llevaban? Si el warehouse estaba lleno y a su vez no podían surtirle a los clientes que ya estaban esperando los pedidos. Entonces, IA, manufactura, es una tendencia muy importante para los próximos años. Ya les comenté ahorita un poco la parte de inteligencia artificial. Los sistemas de análisis, por ejemplo, de vulnerabilidades, están fuertemente arraigados a este tema. Hay muchos temas de predicción en donde estamos viendo temas de comportamiento. La parte de los biométricos va a ser muy interesante. Hay modelos hoy en día que ya no nada más dependen de tu ojo, de tu retina, de tu pómulo, de la parte craneal o la boca, también de la voz, pero ya hoy en día esto se está modificando y ya depende de cómo escribes, si escribes muy fuerte o si le pegas más duro a una tecla o cuáles son tus pausas al momento de escribir. Entonces, la IA para ese lado va a crecer seguramente muy, muy fuerte. La predicción 5 pues, es la guerra de plataformas, ¿no? Ya en un par de años les comentaba cuáles son las top 5. Entonces, mucho del porcentaje del market share, el 75% se calcula que las organizaciones vamos a estar con estas grandes empresas y eso por consiguiente trae otro tipo de cosas que lo vamos a ver en unas slides adicionales. Algunas características principales de las organizaciones ahora, pues es el hyperspeed. Hoy en día desarrollamos aplicaciones móviles principalmente hasta 100 veces más rápido que lo hacíamos hace 4 años, constantemente en metodologías ágiles y en el envío de aplicativos nuevos para nuestros clientes se está viendo, entonces estamos muy, muy acelerados. Por otro lado, lo que les decía ahorita que les iba a plantear, era estas top 5 lo que están haciendo son grandes data centers a nivel global
¿Para qué? Pues para mantener toda la operación de nuestros sistemas, y hoy en día pues ahí hay cualquier cantidad de información, lo cual nos lleva a temas regulatorios muy importantes. La parte de la hiperconectividad para todos ustedes es muy claro. Cualquiera de nosotros tenemos celular, cualquiera de nosotros estamos conectados, el WhatsApp, el correo, algunas otras aplicaciones de redes sociales. Nuestros hijos seguramente lo están viviendo así. Los que tienen hijos en etapas académicas también están conectados. Entonces, esto es una realidad. Y entonces, ¿cómo se ve esto en un tema de tendencia de seguridad? Una investigación hace un par de años decía que hay 7.53 miles de millones de personas en la faz de la Tierra. Y en ese mismo sentido, una investigación de Chicago nos decía prácticamente que hoy en día hay, esta ya tiene 6,000, pero la actual trae alrededor de 8,000 millones de dispositivos en el planeta. Prácticamente cada ser humano en esta Tierra podría tener uno. Sabemos que por temas de infraestructura o temas financieros no todo el mundo lo tiene. Sin embargo, vemos personas que podemos tener 2, 3 o hasta 4 equipos móviles para nuestro servicio, lo cual hace que esta área de propagación o donde los ciberdelincuentes pueden atacarnos, pues sea un tema muy, muy importante. Nuevamente hablando de Gartner, ya hace algunos años hablaba de que las tendencias tecnológicas o en donde el CIO, el director de tecnología, tenía más foco y estaba más preocupado, en un 43% hablaban de seguridad digital. La realidad es que en el documento que salió este año, apenas de las evaluaciones 2020 para las predicciones 2021, ya se habla de que la ciberseguridad es el punto número 1 de preocupación para los directivos. Este año se tenía, de acuerdo al documento ISTR de Symantec 2019, había una posibilidad de incrementos de ataque en un 25%. Las organizaciones que se arman en la ciberdelincuencia en proporción tienen 55 empresas a las que están atacando consistentemente. Ya hay países que han declarado tener ejércitos de ataques, ¿no? En este caso, Rusia con Fancy Bear, en China Gothic Panda y en Corea del Norte el Reaper, que no nada más atacan hacia obtener dinero, sino que pueden hacer inclusive muchos movimientos a través de temas políticos. Yo creo que en el fondo todo se va a la parte financiera, pero en un primer escalón es cómo atacan, cómo tienen influencia en campañas políticas, en áreas de seguridad, energía, electricidad. Entonces, esto ya es una realidad muy, muy contundente. Para los que creen que esto puede ser falso, que esto puede ser un sueño, el no me va a pasar, bueno, ahí tenemos rápidamente algunas ideas. Facebook tuvo vulneración por 3 millones de registros, Google 500,000, Uber 57 millones. Marriott, es la cuarta vez que a Marriott lo vulneran, 500 millones, Under Armour 150 millones, British Airways, hay algunos aeropuertos también que han sido vulnerados. En el país, en México, pues no vamos muy lejos, ¿no? En menos de 45 días estuvo Casa de Bolsa Mazari, estuvo también Cibanco, estuvo Banco Base. Entonces, esto está pero calientito e increciendo. Una de cada 10 URLs que ustedes están viendo tiene contenido malicioso. Los ataques web se están incrementando en un 56% en este año. Todo lo que tiene que ver con ataques de denegación de servicio, tratar de romper a través de fuerza bruta los temas de las claves de seguridad. Hay un tema que se ha expandido de manera muy, muy importante este año y tiene que ver con el form jacking. Y esto es porque al explotar el comercio electrónico, el comercio digital a nivel global, pues lo que sucede es que todo el mundo está pagando con su tarjeta de crédito. Entonces, las malas prácticas en el desarrollo de código y la facilidad de los ciberdelincuentes para engañar a las personas, ¿no? Más vulnerables o que son menos mal pensadas o más ingenuas o que no tuvieron precaución, les ha llevado a que tengan un ataque en sus tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Entonces aquí se ve básicamente la gráfica del incremento en este año. Los ransomware, que es la encripción de los equipos de cómputo, hay un incremento importante en los equipos de cómputo per se, lo que son los desktops, pero también en los teléfonos celulares ya empieza a haber este tipo de anomalías. La cadena de suministros, como les mencioné hace rato, también se ve fuertemente impactada y un incremento en un 78%. Los correos maliciosos es en donde mayormente se ven los problemas. La gente cae a través de este engaño, de este phishing, de esta ingeniería social que hace que le des clic y descargues un contenido malicioso o ejecutes un archivo que ya viene y que también al momento de la ejecución te cargue algún malware como un Emotet que toma tus contactos o que te encripta, como en el caso de los ransomwares. Entonces, mucho cuidado con cómo abren ustedes sus correos. Decíamos que el CEO es la figura más importante dentro de la organización para los temas de estrategia. Deben de permearlo, deben de llevarlo, y si no, para muestra un botón. Ya hace
unos años, pero el fundador de Ashley Madison, que era una empresa ahí de reuniones o de contactos extramatrimoniales, fue vulnerado. Imagínense la cantidad de escándalos. Equifax, que es la versión buró de crédito, pero en Estados Unidos perdió el 33% de la información de los norteamericanos. Entonces, ya saben tus deudas, cuánto ganas, a quién le compras, etcétera. Pues eso me pareció muy lamentable y los directores generales tuvieron que dejar la organización. Hay otros ejemplos más, como es el caso de Home Depot, el mismo caso de Sony, que también tuvieron problemas con sus sistemas. Y bueno, esto les quiero dejar el mensaje de que si el CEO, el comité ejecutivo, el comité directivo no es el verdadero responsable de una estrategia holística, que empiece principalmente por el riesgo, que entienda cuál es el mayor riesgo de la organización. Para eso hay metodologías, sistemas de gestión de la seguridad de la información con ISO 27000, gestión del riesgo con 31000, que son las más utilizadas, aunque hay múltiples metodologías a nivel global. Eso les va a ayudar mucho a minimizar si empiezan a hacer una estrategia holística. Yo me atreví a desarrollar en un libro que hice el año pasado en noviembre, que se llama Ciberseguridad para Directores Generales, Empresarios y Altos Ejecutivos. Salió en Amazon en octubre y fue bestseller. Pongo por ahí algunos temas. Entonces yo digo que la ley de la contaminación cibernética es que derivado de la conexión global digital de los seres humanos y las empresas, de una forma u otra y tarde o temprano estaremos expuestos a contenido malicioso que afectará a nuestro activo más valioso, que es la información. No hay forma de garantizar al 100% la ciberseguridad, entonces hay que estar analizando, hay que estar haciendo mejores prácticas, hay que estar actualizando nuestras herramientas tecnológicas, los parches, etcétera. La segunda, si los altos ejecutivos de la organización no se preocupan por la seguridad, el ciberdelincuente se ocupará de sus activos. Esto va muy relacionado a no te preocupes, mejor ocúpate, así es como la escribí. Bien, pues básicamente es lo que traigo por ustedes. Perdón un poquito la celeridad, pero sabía que teníamos pocos minutos. Entonces, prácticamente en 10, 12 minutos hemos concluido esta información. Les dejo mis datos si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, si en algo podemos ayudarles. Por favor, estoy a sus órdenes en cualquier momento. Ahí está mi teléfono, mi página y mi correo y podemos platicar ampliamente sobre los temas. Miguel, muchas gracias. Te cedo el micrófono. Gracias, José Luis. La verdad es que muchísimas gracias. Y no, la verdad es que muy contundente tu información. Y la realidad es que debemos estar cada día más preparados independientemente del rol que nos toca, ¿no? Todos somos usuarios, todos somos empresarios, todos tenemos un rol, hasta el ir a comprar en alguna tienda o hasta incluso comprar algo en línea nos hace responsables de nuestra información. Entonces es sumamente relevante estar al tanto y tener estos conocimientos muy al día y la verdad es que te agradezco la información. No sé Hombre, si encantado, Miguel. Muchas gracias. Ahí, por ejemplo, en la presidencia del Consejo de Seguridad de la MIP, que es el gremio bursátil, pues vemos constantemente cualquier cantidad de posibles ataques. Tenemos un sistema de información temprana que se llama el MISP. Entonces nos llegan avisos de todo el mundo y constantemente nos estamos retroalimentando para disminuir esos riesgos. Y en la parte académica, lo que estoy viendo alrededor de peritaje forense, de todo lo que tiene que ver con la academia y la maestría de seguridad, pues ves cualquier cantidad de herramientas para hacer engaño, para hacer toda esta gestión social, ¿no? Es muy importante el cambio cultural en las organizaciones, que al empleado se le haga llegar este tipo de información, que se concientice la gente que esto es una realidad, porque en promedio arriba del 70%, son datos también de Gartner del año pasado, arriba del 70% los eventos de seguridad se dan por una ingenuidad o porque así lo quería el empleado o por un error humano, pero pues a través de que lo engañan con ingeniería social. Sí, es impresionante. Y la verdad es que por eso ahorita tanto Cori como Fractal nos han invitado porque quieren eso transmitirle a todos sus clientes y por supuesto están abriendo un área de oportunidad para que se acerquen a ellos. Nosotros fungimos como asesores de Cori de Fractal para que les podamos ayudar en cualquier tema. Quisiera ver si hay algunas preguntas. No sé si alguien anda inquieto o quiere saber más de esto. Sí, por aquí tenemos una pregunta. Sí. Nos dicen, para José Luis, ¿cuál es su recomendación para una empresa que va iniciando en temas de inversión de infraestructura y de temas digitales en mi empresa? Mira, yo lo que te diría es,
si van empezando y no tienes un CISO, no tienes una persona que realmente tenga experiencia en esto, perdón por el comercial, pero tienes que acercarte a una empresa de ciberseguridad, a una persona como tu servidor que les podemos dar consejos, y concretamente los consejos iniciales deberían de ser que hagas un análisis de riesgo de tu organización para identificar en dónde están los activos de más valor que puedes exponer, y que eso, si te lo roban en caso de que sea dinero, si te lo toman en caso de que sea información confidencial, tus clientes, si te vulneran, vamos a pensar que a tu página web le dicen, jajaja, te acabo de vulnerar, pues eso te pega en tus índices de reputación. Entonces, el análisis de riesgos es fundamental, y ya teniendo eso, pues en función del presupuesto, de cuánta gente tienes, de cómo lo estás pensando, cuánto quieres invertir, pues habrá que determinar cuáles serían los mejores caminos para buscar minimizar el riesgo a través de lo que tengas, ¿no? Muchas gracias, José Luis. No sé si haya otra. Tenemos otra aquí para la maestra Erika. Dice, ¿su aplicación funciona para servidores en la nube o solo para servidores físicos? Nuestra aplicación es tanto para servidores físicos, servidores virtuales e infraestructura en la nube. Muy bien, Eri. Y a mí me surge una duda ahorita, justo de la mano de esa pregunta y ligando un poco a lo que platicaba José Luis. Ustedes con su producto minimizan o identifican esos riesgos, ¿no? O sea, ya José Luis nos hablaba de lo que exponencialmente puede existir a nivel de riesgos, y entiendo por lo que nos explicaste, se puede lograr una minimización de ese riesgo para tener un mejor elemento, un mejor control. ¿Sí es así, Eri? Sí, correcto. De hecho, hay riesgos muy específicos relacionados con la parte de infraestructura, y en general nosotros lo que hacemos es reducir la superficie de ataque. ¿A qué nos referimos? Cuando tenemos un equipo que llega así de fábrica, instalación por default, lo que ocurre es que tenemos una serie de puertos abiertos, una serie de configuraciones abiertas, y lo que se pretende es reducir completamente aquellos servicios que no son requeridos para la operación específica de ese equipo, y los que sí son requeridos no quiere decir que se tienen que cerrar. Lo que se tiene que hacer es definir una configuración adecuada para minimizar o mitigar el riesgo de mantener abierto ese servicio. Entonces, ¿en qué se refleja? Se refleja en que la administración posterior no es lo mismo estar administrando un equipo con 20 servicios o 20 servicios abiertos que administrar un equipo con 2 servicios abiertos y además configurados adecuadamente. Entonces, básicamente, uno de los riesgos muy claros que nosotros estamos mitigando es el riesgo de accesos no autorizados. Pero, bueno, hay una serie de riesgos asociados a la parte de configuraciones. Disculpe, maestro Miguel, ¿no se escucha? ¿Si puede activar su micrófono? Sí, perdón. Si no sé si existe alguna otra pregunta. Por el momento no tenemos otras preguntas, pero invitamos. Ok, listo, gracias. Yo creo que podríamos darle continuidad. Nos queda un espacio de cerca de 15 minutos, porque valdría la pena sí completar el ejercicio del demo que trae Eri, porque creo que es súper relevante el que conozcan tu producto, el que vean lo que se puede lograr, porque es la entrada o el primer ejercicio para cuidar nuestra casa, como lo relacionamos hace rato, ¿no? No sé, Eri, si nos pueden ayudar. Pues vamos a hacer la parte, digamos, core. Vamos a hacer el demo de evaluación y hardening. Vamos a dejar fuera la parte de documentación de estándares y monitoreo para que nos dé tiempo en estos 15 minutos. Gracias. Si quieren, iniciamos. Perfecto, esta es nuestra herramienta. Ok, bueno, aquí estamos viendo ya como tal la página principal de la aplicación. Es una aplicación web
Y bueno, tenemos del lado izquierdo los diferentes módulos de los que se ha platicado. Ahorita vamos a ver específicamente el módulo de evaluación y el módulo de robustecimiento. Previamente tendríamos que tener ya registrado el equipo que vamos a evaluar. Y bueno, y aquí en el módulo de evaluación lo que vemos inicialmente es un listado de todos los equipos que ya tenemos registrados en la aplicación. Entonces seleccionamos el equipo que deseamos saber cuál es su estado actual. Avanzamos, seleccionamos el tipo de ejecución. Tenemos la opción de hacerla programada, es decir, programar la aplicación para que ejecute esta actividad a las 2 de la mañana, por ejemplo, de acuerdo a la operación que tenga nuestro cliente. Tenemos aquí 3 tipos de evaluación ya predefinidos, que son básica, intermedia y avanzado. Esto va incrementando la complejidad de los parámetros y la atención que habría que poner a cada uno de ellos para aplicarlos. Es decir, en una selección intermedia es algo que tenemos identificado que en la mayoría de los equipos no podría generar algún impacto a la operación. Tenemos la opción de esa selección predefinida intermedia, seleccionar o quitar algunos parámetros que sepamos que no nos interesa evaluar o que no aplican para el estándar con el que queremos cumplir. Tenemos también la opción de seleccionar un template de evaluación. Esto viene de la parte que nos saltamos ahorita un poquito, que es cómo generar la documentación de con qué quiero y puedo cumplir. Y bueno, a partir de eso se puede generar aquí una plantilla personalizada completamente a nuestras necesidades, la cual pues ya en este paso de evaluación ya está disponible para que hagamos la evaluación únicamente sobre esa selección. Ahorita nos vamos a ir sobre una evaluación intermedia. En este momento la aplicación se conecta al equipo, se autentica y empiezo a obtener la información acerca de todos los parámetros que se hayan seleccionado. Nos llega un correo electrónico con el reporte de evaluación en formato PDF. Y ese reporte también está disponible dentro de la misma aplicación en el módulo de reportes. Ahorita vamos a ver un poco la estructura de ese reporte. Ok, esta es la página principal, ya estamos viendo el PDF. Vemos ahí un poco de resumen acerca de este documento, el hostname del equipo que acabamos de evaluar, la fecha, y bueno, ahí veríamos el logo de la compañía que esté usando la aplicación. Vemos aquí también algunos datos acerca de esta evaluación, datos del equipo, dirección IP, hostname, tipo de evaluación, fecha, y vemos un resumen de resultados. Aquí ya vemos, se evaluaron 176 parámetros, de los cuales únicamente 107 se encuentran en cumplimiento. Esta es una instalación de un equipo Red Hat de fábrica, de paquete, digamos. Y bueno, eso por lo regular viene en este nivel de porcentaje, de 60% de cumplimiento alrededor. Vemos también aquí un gráfico con esta información. Tenemos aquí los niveles de riesgo de los parámetros que se revisaron. 107 tienen un riesgo nulo, que son los que están bien configurados, y de los demás parámetros pues ya vemos ahí los distintos niveles de riesgo de acuerdo a cada uno de ellos. En esta parte ahora sí ya vemos cada una de las secciones o diferentes tipos de parámetros. En este caso, archivos y directorios, vemos una pequeña descripción acerca de este rubro y ya vemos ahora sí cada uno de los parámetros que se están evaluando. El primero que vemos aquí es el archivo etc cron deny, debe tener permisos 0644 o menos permisivos. En este caso nos dice el parámetro se encuentra en cumplimiento porque efectivamente uno de los permisos que se encontraron, que son 600, pues son menos permisivos. Entonces estamos en cumplimiento en cuanto a ese parámetro. Vamos ahorita a ver algún parámetro que esté en incumplimiento. Aquí
51, por ejemplo, el archivo bin CC debe tener permisos 700 o menos permisivos, y lo que encontramos es un valor de 755. En este caso, lo que incluimos por cada parámetro es la descripción del hallazgo, la cual siempre contiene en nuestros reportes básicamente 3 puntos. La descripción del parámetro, es decir, para qué sirve tener esta configuración o por qué no debería estar configurada de otra forma. La consecuencia de no tenerlo bien configurado de acuerdo desde el punto de vista de seguridad, y la recomendación de configuración. En este caso, pues, se trata simplemente de permisos de archivos. Sin embargo, hay parámetros en los que sí te da una mayor visión de qué me está hablando este parámetro, para qué me sirve, ¿no? Podría ser temas de servicios, como mencionaba hace un momento Erika. Ahorita ya, después de haber hecho la evaluación, ya nos vamos al tema de robustecimiento. Para hacer robustecimiento tenemos siempre que haber evaluado primero el equipo, porque, bueno, de ahí parte la aplicación para saber qué es lo que se va a robustecer. En este caso seleccionamos el tipo de robustecimiento basado en ese reporte de evaluación. Igual tenemos la posibilidad de ejecutar el robustecimiento programado. Y bueno, ahorita nos vamos a ir por la opción de inmediato. Aquí la aplicación carga del reporte todos los parámetros que encontró mal configurados o que están en incumplimiento. Tenemos la posibilidad de seleccionar aquí todos o solo algunos parámetros que queramos robustecer. Vemos 3 columnas del lado derecho, las cuales son importantes. Tenemos valor mínimo, valor máximo y valor sugerido. Hay parámetros en los cuales, por ejemplo, la longitud mínima de las contraseñas nos dice que debe ser de 14 o mayor. O este que estamos viendo aquí, el parámetro passmax 6 debe estar configurado a un valor no mayor a 60. Entonces, el valor mínimo aceptable para estar en cumplimiento es de 30, el valor máximo es de 60. Por ese tipo de parámetros en los cuales tenemos un rango con el cual podemos jugar, nosotros ofrecemos la posibilidad de personalizar ese valor, como vemos ahí del lado derecho en la columna valor a implementar. En caso de que el usuario simplemente quiera aplicarlo de acuerdo a la sugerencia, vemos de la izquierda ahí el valor sugerido, que es lo que se está implementando si no se personaliza. No todos los parámetros se pueden personalizar. Hay parámetros que te dicen este valor tiene que ser 5 y pues no se ofrece esa posibilidad de personalizar. Una vez que damos a ejecutar, se lanzan 3 procesos. El proceso de hardening como tal, que es la configuración ya de los parámetros en el equipo. Proceso de base de datos segura, lo cual lo que hace es, como decía Erika hace unos momentos, tomar la fotografía de cómo quiero que se quede ese equipo, cómo me gustaría que esté siempre esa configuración, para poder usarla después en el tema de monitoreo, que es con esta base de datos de estado seguro. El monitoreo lo que hace es conectarse al equipo, básicamente realizar una evaluación y comparar los resultados. Si encuentra diferencias, pues nos envía un correo electrónico con el reporte, también está disponible dentro de la aplicación. Y en caso de no encontrar diferencias, no nos va a enviar algún reporte o algo. Sin embargo, podemos ver el estatus de los monitoreos programados aquí mismo en la aplicación para darnos cuenta que no me llegó un reporte porque no hubo diferencias y no porque no se haya ejecutado. Ahorita, como parte del robustecimiento, el tercer proceso que se ejecutó fue la evaluación post-robustecimiento. Este reporte se genera muy similar al que vimos hace un momento de evaluación. Ahorita lo vamos a ver. La diferencia aquí es que por cada parámetro que nosotros hayamos robustecido, nos va a decir cuál fue el estado anterior. Aquí ya vemos en la gráfica que ya estamos en un 98.37% de cumplimiento. La realidad es que casi lo cerramos al 100% y bueno, acá tocamos ese nuevo. Para mostrarles la estructura básica del reporte. Hay parámetros que ya estaban bien configurados desde un inicio, pero vamos a ver exactamente el que revisamos hace un momento.
Aquí está. El archivo bin.cc debía tener permiso 700. Habíamos encontrado un valor de 755. Después del robustecimiento ya tenemos el valor adecuado, que es 700, y ya nos da un estatus de cumplimiento. Hay parámetros, como vieron, no llegamos a robustecerlo al 100%. Hay parámetros los cuales llamamos no robustecibles automáticamente. Esto quiere decir que ciertos parámetros tienen dependencias muy fuertes o podrían tener dependencias muy fuertes operativas o aplicativas, los cuales la realidad es que podríamos a lo mejor implementar para que los haga la aplicación, pero estaríamos arriesgándonos demasiado a afectar la operación de los clientes. Es decir, en el caso de equipos Windows, en cuanto a derechos de usuario, hay parámetros donde dice solamente debe estar asignado este derecho a los usuarios administradores. Sin embargo, puedo tener una aplicación que haga uso de ciertas partes del sistema operativo y con otro usuario que yo tengo que asignarle ese permiso. Alguna aplicación lo usará así. Si nosotros simplemente vamos y removemos todos los usuarios que no son administradores, estaríamos afectando fuertemente la operación del cliente, y lo que hacemos es evaluar esos parámetros, pero dejar al cliente o al usuario que haga el robustecimiento manualmente. Para esta parte, el primer paso que estábamos comentando al principio es la sección o el módulo de templates, en el cual consiste también la parte de generar la plantilla para hacer la evaluación y documentar esa misma plantilla. Ahí se genera un documento también en formato PDF, el cual contiene todos los parámetros que hayamos seleccionado y el procedimiento, así como una receta de cocina, para hacer el robustecimiento de forma manual sin hacer uso de la aplicación. La realidad es que, por ejemplo, para equipos Linux tiene así comando por comando para hacer el robustecimiento de cada uno de esos parámetros. Entonces, básicamente, esto es, aunque ya lo vimos muy rápido, es la parte principal de la aplicación. Tenemos otros módulos como poder validar integridad de archivos, plantillas para robustecimiento, en fin. La realidad es que lo principal es el tema del robustecimiento y el monitoreo de ese estado seguro que nosotros ya dejamos. Con eso estaríamos cerrando de alguna manera esta parte del demo. No sé si hay alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta por ahí. Dicen, ¿de qué tamaño debe ser mi empresa para implementar mecanismos de seguridad? ¿Debo hacer una gran inversión desde el inicio? Híjole, bueno, la realidad es que aquellas empresas que tienen un servidor o un equipo donde tengamos información crítica, pues es un servidor o un equipo que tenemos que fortalecer definitivamente. Dependerá del tipo de información, del tipo de datos que estemos resguardando en él, pero comentaba muy bien Miguel hace un rato, con el COVID, ¿qué fue lo que pasó? Pues antes nosotros vivíamos en un escenario donde la protección de mi infraestructura, sabíamos que estaba dentro de una red y esa red tenía mecanismos de protección que protegían a todos los equipos que estaban adentro. Actualmente, ¿qué pasa? Pues resulta que cada una de esas máquinas se fue a una red completamente ajena, y si no tiene los elementos de protección y estamos almacenando información que puede resultar crítica y no está protegida, pues ahora en lugar de tener una sola red que proteger, tenemos cientos o miles de redes. Entonces, tenemos que basarnos en el hecho de identificar perfectamente bien qué tipo de información, qué tipo de datos, qué hago con esos equipos. Y la realidad es que prácticamente cualquier equipo, ya sea personal o empresarial, tendría que ser protegido. La inversión, como les decía, hay desde inversiones pequeñas que pueden mitigar el riesgo de manera eficiente
hasta inversiones que pueden ser muy altas, justamente en aquellas empresas donde quieren reducir al máximo el riesgo. Pero sí, desde nuestro punto de vista, prácticamente cualquier equipo donde tengamos información que se considere crítica, ya sea corporativa o personal, tiene que ser protegida. Y tal vez también complementando lo que dice Eri, la recomendación que les damos aquí es, hay muchos temas regulatorios y ustedes muy seguramente en el core donde trabajan, que es la parte fiscal, la parte contable, pues tienen que trabajar de muchísimas formas con información sensible, ¿no? La facturación, finalmente la facturación trae datos pues demasiado sensibles, desde el nombre, la dirección, el RFC. Hoy datos que cada día tienen una calificación mucho más relevante y eso nos aumenta el riesgo. El robo de esa información pues pueden hacer bastante daño al que se lleven ese contenido o incluso nos bloqueen cualquier acceso, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que a lo mejor se ve, es como los seguros, ¿no? De repente pareciera que el seguro no lo necesitamos, pero cuando tenemos algún incidente, seguramente no nos va a cubrir al 100%, pero seguramente el 80 o 90% de las cosas nos los va a cubrir y no va a salir tan perjudicado que si no lo tuviésemos, ¿no? Entonces, es algo muy similar que deberíamos de voltear a ver todos para tenerlo y tener de alguna manera este pequeño o gran gasto que muchas veces se ve, pero ya hay muchas maneras, y incluso ustedes contablemente saben cómo llevarlo a CAPEX o OPEX para que pueda hacer no de tan impacto, pero hay muchas maneras de que podemos sacarle provecho y lo más relevante es proteger nuestra información, ¿no? Estamos alrededor de las 12:30, pues prácticamente al término. No sé si hay alguna pregunta adicional o algo, o algún comentario, Eri, Rubén, que nos quieran terminar de hacer. Por el momento no tenemos más preguntas, pero les cedo la palabra. Ok, bueno, si no hay más preguntas, pues nada más agradecer la oportunidad que nos dieron para acompañarlos. Esperamos que hayan encontrado pues valor, ¿no? en esta información que les compartimos. La verdad es que es muy relevante, como decía Miguel y Erika, y también José Luis en su momento, el tema de tomar acciones para estar protegidos. La verdad es que pues estamos en un mundo donde estamos constantemente más expuestos y independientemente del giro y del tamaño de la empresa, alguna acción se debe tomar. Obviamente, entre más grande es la empresa, entre más visibilidad tenga, entre más crítica es la información que almacena, bueno, pues entonces proporcionalmente las medidas a tomar pues deben ser mayores, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias, Rubén. Pues bueno, no sé si Isaí tienes algún tema o algo o vamos ya dando el cierre. No, pues hasta ahorita no hay ningún tema pendiente. Buenísimo. Pues bueno, pues yo creo que nuevamente también darles las gracias por este espacio. Esperemos que la información sea de su utilidad. Si en algún momento tocamos temas muy técnicos, bueno, siéntanse con la confianza también de acercarse aquí con Cori o con Fractal. Estamos a sus órdenes para ayudarlos. Insisto, nosotros estamos asesorándolos y acompañándolos en este crecimiento que está teniendo Cori, que de alguna manera a ustedes les está ayudando para transformar varias de sus formas de trabajar y pues estamos a sus órdenes. Cori Taxa Legal agradece la presencia de nuestros expositores y bueno, esperamos que la información que nos brindaron les sea de gran ayuda a todos nuestros participantes. También agradecemos a la empresa Fractal por patrocinar este evento. Les hacemos la cordial invitación a que nos sigan en redes sociales, donde bueno, podrán encontrar contenido de calidad, además de información sobre nuestras próximas conferencias. Nos encuentran como Cori Tax Legal. La próxima semana tendremos una videoconferencia que tiene por nombre Incertidumbre Empresarial 2021, donde tendremos temas en disputa como son outsourcing, esquemas reportables y ley Nieto. Contaremos con la presencia de nuestro director general, el contador Orlando Pereira Solís, como moderador, y los participantes, el doctor Marco Antonio Holguín Martínez y el doctor Luis Miguel Holguín Martínez.
Bueno, también el material y video de esta videoconferencia la podrán encontrar en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, Cori Tax & Legal. De igual forma, se les hará el envío de una encuesta con la finalidad de brindarles un mejor servicio. Soy la licenciada Alba Palacios y bueno, a nombre de la empresa Cori Tax & Legal les damos las gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias Erika, gracias Edgar, gracias Rubén y un gusto saludarlos a todos.